Mi nombre es Orquídea Pérez González y el título del trabajo es Producción masiva de conidios de Hirsutela citriformis y biocontrol de adultos de Diaforina citri con conidios de hongo formulados con dos diferentes gomas. Como introducción diremos que el HLB o Wanglombi es una palabra de origen chino que significa enfermedad del brote amarillo y es causada por la bacteria Candidatus liberibacter en diferentes especies. Se transmite por medio de dos vectores que son Diaforina citri y Trioser itri. En México, el insecto vector es Diaforina citri. Se ha detectado la presencia del HLB en México en 203 municipios pertenecientes a 24 estados citrícolas del país, es decir, en casi todas las regiones citrícolas de México. Las pérdidas económicas que causa son muy grandes, ya que México ocupa el cuarto lugar como productor de cítricos a nivel mundial y tiene 590 hectáreas en su producción. Las mayores pérdidas se han reportado en limón mexicano, sobre todo en los estados de Colima, Veracruz y Michoacán. Para su control, normalmente se utilizan prácticas fitosanitarias como son la eliminación de plantas enfermas, la utilización de plántulas de viveros certificados y el control del vector. Pero para el control del vector, el productor prefiere utilizar los insecticidas químicos por ser de mayor rapidez su actuación. El problema que ocasiona esto es contaminación ambiental, resistencia en la plaga a los químicos y salen nuevas plagas que son llamadas plagas secundarias. Por eso una alternativa es el control biológico. En esto podemos utilizar hongos entomopatógenos o insectos depredadores y parasitoides. Los insectos depredadores mayormente utilizados pertenecen a las familias Chrysopidae o Coccinellidae. Y el insecto vector que se encuentra presente es Tamarixia radiata, que es una avispita parasitoide. Entre los hongos entomopatógenos, los mayor utilizados en el control biológico son Beauveria bassiana, Isaria javanicum y puede usarse a Metarrhizum. Pero el único hongo que se ha encontrado parasitando y causando episodias de manera natural a este insecto cuando las condiciones ambientales son adecuadas es Hirsutela citriformis. A Hirsutela citriformis se le ha encontrado en un gran número de estados en el país presentes parasitando al insecto vector. Por lo cual, Hirsutela citriformis es un hongo que conidia poco y tiene lento crecimiento, por lo cual establecimos como objetivo del trabajo establecer estrategias para su producción a mayor escala, así como la evaluación de ya formulados de H. citriformis sobre adultos de Diaforina citri. Lo primero que hicimos fue evaluar su crecimiento y conidiación en cajas Petri, agregando para ello diferentes fuentes de proteína. Entre las fuentes de proteína que utilizamos, buscamos aquellas que tuvieran alto contenido proteico y fueran económicos. El caso del amaranto, el salvado de trigo, la quinoa, semillas de calabaza y algunos otros. A los suplementos los usamos de dos maneras diferentes, como harinas o como extractos. Los extractos lo que hacíamos era hervir en un cierto tiempo las diferentes semillas y después de eso usar el agua hervida en la cual había liberado las proteínas para preparar los medios de cultivo, y las harinas las usamos en dos concentraciones moliendo las semillas al 2 y al 4%. Como resultados, después de 28 días de incubación, tuvimos que en los extractos la mayor conidiación la tuvimos en germen de trigo y salvado de trigo, el mayor crecimiento radial, mientras que la mayor conidiación la tuvimos en quinoa, germen de trigo y amaranto. Y en harinas nuevamente nos aparece el amaranto y el salvado de trigo. Y como estos dos son más económicos y fáciles de utilizar, optamos por ellos. El sustrato que utilizamos en pruebas preliminares ya habíamos visto que conidiaba bien en avena y ya teníamos la técnica para ello, por lo cual utilizamos este sustrato.
Lo que hacemos con el sustrato es ponerlo a remojar por 24 horas después de haberlo lavado muy bien. Lo pasábamos a recipientes después de escurrir y lo esterilizábamos en 2 eventos con una separación de 24 horas entre cada ellos. Los eventos son de 30 minutos a 121 grados centígrados. El cultivo primario que utilizamos es la caja Petri perfectamente conidiada de aproximadamente 5 o 6 semanas de edad en cultivo. Le agregamos 10 mililitros de agua y con una asa bacteriológica se raspa todo el conidio y el micelio, se hace una suspensión, el conteo y se inocula 1 por 10 a las 6 conidias por mililitro e incubamos de 2 a 3 semanas. Cuando tenemos la conidiación abundante, este inóculo primario nos sirve para inocular ya bolsas conteniendo 500 gramos de avena para tener una mayor conidiación. Al recipiente le agregamos agua para suspender los conidios. Después realizamos el conteo y ajustamos para tener el mismo inóculo de 1 por 10 a las 6 conidias por mililitro. Se inocula y se pone en incubación. En las bolsas de polipropileno vimos que se disminuía el tiempo de incubación a 2 semanas, que es lo mismo que utilizan para el cultivo de algún otro hongo entomopatógeno. Y como resultado, usamos nada más el salvado y el amaranto con diferentes concentraciones. Y vimos que la mayor concentración la teníamos en salvado, a 4 y 5%, pero no había diferencia entre el 2 y 3%, por lo tal optamos después probar nuevamente el amaranto y el salvado, pero ya nada más al 2 y 4%. Y vimos que la mayor concentración nuevamente, en las primer barra es amaranto, vimos que la mayor conidiación la teníamos nuevamente en salvado a 2 y 4% sin diferencia significativa entre ellas. Ya teniendo la conidiación abundante, nos fuimos a probar el formulado. Los formulados usamos 2 diferentes gomas. Una goma una goma que es la goma de acacia, que es una goma comercial, y una goma que es producida por el hongo mismo. Esta la llamamos la goma de Ursutela. Para el bioensayo de campo, lo primero que teníamos que hacer era la captura de los insectos para poder dormirlos y colocarlos en la bolsa para inoculación. Entonces, capturamos los insectos, seleccionamos brotes libres de enemigos naturales y de algunos otros insectos para poder realizar bien el conteo. Se durmió a las diaforinas, se les inoculó, se les embolsó y se colocó en los brotes. Y después de 21 días realizamos la evaluación de los mismos. Los tratamientos que utilizamos fue el testigo absoluto, en el cual solamente colocamos a los insectos sin un tratamiento. Y 2 testigos, que son el testigo de goma de acacia y el testigo de goma de hirsutela. En estos nada más inoculábamos con la suspensión en agua y las gomas. Y en el formulado ya usábamos los conidios al 1 por 10 a la 7 y goma de acacia en el HGA y HGH, que son los conidios de hirsutela, y la goma de hirsutela. Y como resultado, obtuvimos que la mayor mortalidad nos las daba el formulado que estaba con la goma de hirsutela. Tuvimos cerca de un 80% de mortalidad, mientras que el de goma de acacia solamente llegaba aproximadamente a un 40%. Es más, mataba más la pura goma de hirsutela, el testigo de goma de hirsutela. La mortalidad que tuvimos en el control fue muy baja. Por lo tanto, en conclusión, determinamos que la combinación de avena y salvado de trigo indujo la mayor tasa de producción de conidios del hongo. Todos los formulados probados nos mataron a Diaforina citri y la goma producida por Hirsutela mostró el efecto sinérgico con Hirsutela citriformis para el biocontrol de adultos de Diaforina citri.